Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este miércoles 13 de noviembre, seguimos en nuestro camino cotidiano, escuchando la palabra de Dios. Y lo hacemos hoy a través del evangelista Lucas, como lo hacemos entre semana. Ya hoy en el capítulo 17, pero en los versículos del 11 al 19. Los invito a que tomen las Sagradas Escrituras y hagamos nuestra proclamación. Una vez, yendo Jesús de camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la luz, la fuerza, la presencia del Espíritu, que la hacemos, lógicamente, al escuchar la palabra, porque Él la ha inspirado. Pero debería ser el movimiento de todos los días. Cuando empiezan nuestras jornadas cotidianas, pedirle la luz al Santo Espíritu de Dios, del cual somos templos por el bautismo. Digámosle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, salva al que busca salvarse, reparte tus 7 dones y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos la mirada al capítulo 17 de Lucas, versículos del 11 al 19. Los ojos se posan en las letras, el corazón reposa en el sentido más profundo del texto. Siempre los invito a que esta primera lectura esté llena de preguntas. ¿Dónde está Jesús? ¿Va camino hacia dónde? ¿Quiénes se le acercan a su encuentro? ¿Cómo lo llaman? ¿Qué le dicen? Él les da una respuesta en orden a ir hacia alguien, hacia quien deben ir y presentarse. Pasa algo en ese camino y uno se devuelve. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús ante este que se devuelve? Y termina diciéndole algo que ha pasado y que ha constatado por la fe de este hombre. ¿Qué hay en una segunda lectura donde ustedes se puedan parar en un versículo, en una expresión, en un gesto de Jesús, en una situación puntual donde el corazón de ustedes se haya quedado con paz, con gozo, o con una pregunta tal vez, o con una situación que les dejó como un ardorcito en su corazón? Puede ser una inquietud también de decir: ¿por qué se dio esto? ¿Por qué Jesús reacciona así? ¿Qué diferencia hay entre estos personajes? Esto me llamó la atención porque esto me tocó personalmente mi vida por esto y esto y esto. Compártanos ahí en el chat. Y la tercera lectura yo siempre la propongo a nivel de una lectura final, clara, puntual, que nos dé como una síntesis del mismo.
Meditemos la palabra. En este camino a Jerusalén, Jesús, el eterno caminante del Padre, Dios que ha tomado carne humana y que se ha relacionado con todos, han visto sus signos de su amor y su misericordia, son claros, puntuales, una maravillosa muestra del amor de Dios. Pues Lucas, que es muy amante de aquello de la misericordia, de los marginados, nos muestra un encuentro que Jesús tiene con 10 leprosos. No es uno, como en alguna vez que le dijo Jesús, que quedaban perdonado y quedaba curado. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Se acuerdan? Ese es un leproso. Y entre otros muchos leprosos, este es como el encuentro de un número más grande, 10. ¿Cómo estaban conformados este grupo? 9 judíos o 9 hebreos y un samaritano. Resulta que, como otros milagros de Jesús, no se da puntualmente. Ellos lo reconocen y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Acuérdense ustedes, la situación social, de salud física y espiritual, todo el contexto de la vida de estos personajes, hombres y mujeres que tenían lepra, pues eran como los que hay que apartar totalmente porque son una infección, porque son impureza, porque son un peligro para la sociedad, porque tienen que huir y tienen que gritar para que la gente no se acerque y no vaya, y tienen que decir leproso, impuro, impuro, y entonces la gente ya sabe normalmente dónde se iban los leprosos, y la situación era triste y eran unos hombres marginados totalmente. Se atreven a gritarle a Jesús, se atreven a llamarlo: Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús para y los ve. Y no les dice: los curo de allá. Lo que remite él es: vayan a presentarse a los sacerdotes. Era una petición desde la palabra, que cuando alguien fuera curado de la lepra, pues fuera y se presentara al sacerdote, y era aquel hombre el que podía dar testimonio de esta curación. Esto lo comprendían claramente estos 9 judíos o hebreos, y el samaritano también salió camino. Como el primer movimiento es, no habían constatado la curación. Pero yendo de camino, dice, y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. De camino quedaron limpios. Y alguien dirá: no, es que los judíos dijeron, pensarían, y los que eran hebreos, no, pues es que él ya nos mandó, vamos donde los sacerdotes. Pero hay uno que ni siquiera es los del pueblo hebreo, sino samaritano, que es una región. Ustedes saben las divisiones que había con aquellos, que fueron regiones que fueron pobladas por muchas culturas paganas, y que los hebreos no los consideraban como hebreos puros, porque fuera de eso habían hecho competencia con el lugar del santuario y no iban a Jerusalén, y etcétera, etcétera. Y había una división fuerte con ellos. Pero este hombre tiene una reacción distinta a los otros. Se devuelve, se postra, dice el texto. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús en tierra, dándole gracias. 2 grupos, 9 que no paran su camino, se dan cuenta y siguen hacia el sacerdote, y uno que no es como ellos, hebreo, se devuelve a dar gracias. Uno piensa, alguien puede decir: no, es que cultualmente ya iban para donde el sacerdote, pero no les quedaba nada de volverse y darle las gracias a Dios y seguir para donde el sacerdocio. Aquí lo que Jesús resalta es que un extranjero, del que menos se pudo haber esperado, fue el que se devolvió, se postró y dio gracias. Recordemos algo que es puntual siempre que aparecen estas lecturas de los leprosos. La lepra aparece siempre frecuentemente en el Antiguo Testamento como un símbolo y efecto del pecado. Como pensaban los hebreos de la antigüedad, como que las enfermedades venían por los pecados que cometían.
Pero hoy en día ya, pues con el avance de la ciencia sabemos pues que la lepra ya tiene una forma más amplia de sus tratamientos, etcétera, y que en ellos, pues como no conocían tantas variedades de enfermedades de la piel, todo lo agrupaban mucho de ello en esto conocido como lepra. Y tenía todo el carácter de la situación de impureza que contraía. Pero ya con Jesús, la lepra no solo a nivel físico, de salud física, sino que entra en una categoría de la lepra de nosotros hoy, es el pecado. Ese será la enfermedad del alma. Esa sí que genera costras en el alma. Esa sí que es como el envilecimiento del alma. Lo otro era una reacción externa donde la piel, donde algunos tenían unas situaciones muy fuertes, hasta con huecos en la piel, de distintos colores, de olores, bueno, tantas situaciones. Pero hoy la lepra que mata al hombre es la del pecado. Entonces aquí hay una situación, hay una enseñanza. Ni siquiera un hebreo, sino un extranjero, uno que era considerado como un pagano, no solo porque estaba grave, porque era leproso, sino porque era samaritano, doblemente, digámoslo así, no tenido en cuenta, eh, pues es el que ha sabido responder con un corazón agradecido. Y este es el punto que yo los invito a que hoy miremos en nuestra vida. Somos hijos agradecidos de Dios. Es que fuera de eso, el agradecimiento es porque nos eligió, porque creemos, porque somos bautizados. No a veces actúa como, no, sí, bueno, soy hijo de Dios. Sí, Dios me hizo su hijo y ya. Y Dios es mi papá y Él me va a perdonar y ya. Y resulta que caemos en unas actitudes de soberbia, de prepotencia. Y resulta que agradecer es una de las características de los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué hay en su corazón? Y yo me lo pregunto para mí hoy, en cuanto al agradecimiento a Dios. Lo invito a que hoy profundice si usted es un hijo de Dios agradecido por todo, absolutamente todo nos lo ha dado. El que usted esté respirando en este momento, el que usted tenga el respaldo de Dios hoy, en lo físico, en lo material, en todos los respaldos que Dios quiera, es solo por un don y gracia de Él. Y uno a veces se queda pensando, no, es que no tengo esto, me falta aquello, estoy en este problema. Pero mire de ahí para abajo cuántos nomás tienen un montón de problemas y tal vez son más agradecidos que nosotros. Hay personas que verdaderamente sí tienen problemas y grandísimos. Y uno los ve de rodillas delante de Dios como este samaritano. Entonces hoy este movimiento de acción de gracias del corazón debería ser un movimiento que nace como los hijos que están delante del Padre y de la Madre y que los ama y que no solo por interés lo buscan, sino porque verdaderamente hay corazones que tienen una fe agradecida. Es un canto a la fe agradecida de los hijos de Dios. El samaritano que era extranjero terminó siendo más hijo, terminó dando muestras de estar más cerca de Dios. Los otros siguieron su camino, sanados en su salud. Este hombre no solo se sanó en su salud física, se salvó y se sanó integralmente en cuerpo y alma. Y quien es agradecido vive bajo la sanidad de Dios, no solo física, porque hay unos que caminan en la presencia de Dios y tienen enfermedades físicas, pero son agradecidos, viven en la presencia de Dios. Lo que están sufriendo lo ofrecen por los hijos, por los necesitados, porque nada en este mundo de la misericordia de Dios se pierde, ningún ofrecimiento, ningún acto de unirse a la cruz de Cristo. No porque Dios quiera el dolor por el dolor, sino porque quien vive agradecido de Dios sabe que
que su respaldo es Él. Y pueden tener momentos de cruz y de dificultad, como lo han tenido muchos santos y personas que han estado en verdaderos dolores físicos, pero tienen un alma purificada y limpia delante de Dios, libre de la costra del orgullo, de la lepra de la soberbia, de la lepra de la fornicación, de la lujuria, de la lepra de la ira, de la envidia, de la pereza, de la avaricia, de la envidia. Esas son las lepras de hoy. ¿Y quiénes se curan de ellas? Los que tienen una fe agradecida como verdaderos hijos de Dios. En eso estamos usted y yo. Queremos vivir agradecidos en la presencia. Y resulta que hay algo que no es solo una cosa, es la gran celebración de la Eucaristía, que es un sacramento. Algo, una realidad sensible que muestra a un Dios que por visiblemente no lo vemos, pero es la realidad más grande. De hecho, la palabra Eucaristía es acción de gracias. Esa es la acción de gracias por excelencia. Allí vamos a encontrarnos, sí, es también el banquete pascual, es una cena santa, pero es la acción de gracias por excelencia. ¿Y cómo ustedes y yo llegamos a la Eucaristía? Porque toca estar, porque hay un acontecimiento familiar o porque verdaderamente todos los días vamos con una fe de corazones agradecidos de los verdaderos hijos de Dios. Y salimos dando gracias y salimos cantando y salimos pidiéndole a Dios esta fuerza, esta humildad de estar postrados delante de Dios como este hombre que lleno de lepra se curó integralmente. Por eso en la misa inclusive lo primero que pedimos es perdón de nuestros pecados, que Dios siga actuando y le pedimos como estos leprosos, Jesús, ten compasión de nosotros, cúranos esta lepra del pecado, porque ante tanto don, ante tanta misericordia tuya, nosotros muchas veces no estamos dignos, no vivimos en tu presencia. Vamos en un corre-corre con un montón de situaciones, de tantas cosas, anhelos muy humanos y muchas cosas, inclusive con actitudes fuertes que nos separan de Él y creemos que estamos bien en su presencia y resulta que lo primero que hay que reconocer es que somos enfermos por el pecado. Quien peca se enferma, tomando la lepra ahora como una forma de comprender el pecado. Eso sí que verdaderamente causa costras en el alma. Eso sí que le quita el color y el olor a santidad del alma. Que hoy podamos verdaderamente, como este leproso agradecido, verdaderamente crecer en una fe que constata todos los días la maravilla de un Dios que está actuando en nuestras vidas. Y como todos los días nosotros postrados decimos, gracias, gracias, gracias. Santo, santo, santo. Gracias al Dios uno, al Dios uno y trino, al Dios perfecto en misericordia y bondad. Hagamos oración precisamente postrados, agradeciendo todo el respaldo de un Padre maravilloso, de un Hijo que nos ha redimido y del Espíritu Santo que nos santifica. Te alabamos, Dios del cielo y de la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este día, porque has estado grande con nosotros y estamos alegres, porque nos has curado dando tu vida en la cruz de la lepra del pecado. Perdónanos por querer volver a vivir en ruptura contigo. Perdónanos por preferir llenarnos de costras que envilecen el alma, de actitudes que matan la dignidad de hijos, porque ya no solo somos extranjeros, somos hijos por el bautismo y muchas veces nos hemos comportado lejos de esta dignidad que nos has dado, hijos en el Hijo y templos de tu Espíritu. Permítenos hoy que todos los días al comenzar la vida cotidiana que nos das sea un postrarnos para decirte gracias por el don de la vida, gracias por la Eucaristía, encuentro contigo verdadero. Gracias por tu presencia, gracias porque escuchas nuestra oración, gracias porque nos has respaldado siempre y en todo momento con tu fidelidad. Queremos ser hijos
que crecen en una fe que madura con corazones agradecidos de verdaderos hijos tuyos. Permítenos hoy dejar atrás toda frialdad del corazón y todo espíritu, no del bien, sino del mal, que hace que no reconozcamos tu presencia y tu gracia en nosotros, y que sigamos el camino como los otros leprosos. Enséñanos siempre a comprender que nuestra fuente está a los pies tuyos. Nuestra vida está puesta en tu gracia. Queremos postrarnos delante de ti y agradecerte con sincero corazón. Amén. ¿Qué propósito de acción les deja esta palabra? Los invito a que coloquen allí y nos compartan qué les ha dicho hoy este texto y nos enriquezcamos mutuamente. Porque yo aquí propongo algo y puede volverse a veces como un solo hablar yo, pero estos medios modernos nos permiten el chat para que en el compartir, en el escribir, uno se enriquezca con lo que nos dicen los hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.